Me desperté a las 5:30 de esa mañana, no porque sonara la alarma, sino porque mi corazón no me dejaba dormir más. Hoy era el día con el que había estado soñando desde que Carlos me propuso matrimonio en aquella nevada tarde de diciembre, hace 8 meses. La luz del sol ya se colaba por las cortinas de mi habitación en el Gran Hotel Puerto de Buenos Aires, pintándolo todo de un suave dorado. Me temblaban las manos al buscar el teléfono para consultar el tiempo una vez más. Cielos despejados, 20 grados. Perfecto. Todo tenía que ser perfecto hoy, y hasta ahora, lo era. Sara, mi dama de honor, llamó a la puerta exactamente a las 6, trayendo 2 tazas humeantes de café con leche y una bolsa de medialunas de esa pequeña panadería francesa en la calle Posadas. Había sido mi mejor amiga desde la universidad, y me conocía lo suficiente como para traer cafeína antes de intentar cualquier conversación. ¿Lista para esto, novia?, preguntó, dejando todo sobre la mesita junto a la ventana. Asentí, aunque mi estómago daba saltos. Creo que sí. Dios, espero que sí. Las siguientes horas pasaron en un borrón de rulos, brochas de maquillaje y risas nerviosas. Mi madre llegó a las 8 con los aros de perlas de mi abuela, los que siempre había admirado de niña. Me los abrochó con cuidado, sus dedos suaves contra mi cuello. «Estás hermosa, cariño», susurró, y vi lágrimas formarse en sus ojos. Carlos es un hombre afortunado. A las 10, la suite nupcial bullía de actividad. Sara planchaba mi vestido con vapor mientras mi prima Emma trabajaba en los arreglos florales para nuestro pelo. La fotógrafa, una dulce mujer llamada Laura, se movía a nuestro alrededor en silencio, capturando momentos que sabía que atesoraría para siempre. El vestido era todo lo que había imaginado cuando era una niña jugando a disfrazarme en el armario de mi madre. Seda de color marfil sencilla que fluía como el agua, con delicadas mangas de encaje que mi abuela había usado en su propia foto de boda de 1952. Cuando me lo puse, sentí que llevaba generaciones de amor conmigo. A las 11:30, nos dirigimos a la Catedral Metropolitana. La iglesia había estado en la familia de Carlos durante 3 generaciones, y cuando él me la mostró por primera vez, supe inmediatamente que era nuestro lugar. Los muros de piedra parecían guardar décadas de oraciones y promesas, y los vitrales proyectaban patrones de arcoíris sobre los bancos de madera. Las flores eran exactamente lo que había imaginado durante esas sesiones de planificación nocturnas con nuestra organizadora de bodas. Rosas blancas y paniculata caían en cascada de cada superficie, con toques de eucalipto que llenaban el aire con el aroma más increíble. El cuarteto de cuerdas con el que Carlos me había sorprendido ya tocaba suavemente cerca del altar, y podía escuchar el suave murmullo de los invitados acomodándose en sus asientos. Mi padre apareció a mi lado, apuesto con su traje azul marino, aunque pude ver la emoción en sus ojos. Me había llevado de la mano por los pasillos cuando di mis primeros pasos, por los corredores de la escuela en mi primer día de jardín de infantes, y por el escenario en mi graduación universitaria. Pero esta caminata sería diferente. Esta caminata me llevaba a mi futuro. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja, ajustándose la corbata por tercera vez. Miré por la pequeña ventana de las puertas de la iglesia y vi a Carlos de pie en el altar, con las manos entrelazadas a la espalda. Incluso desde esa distancia, pude ver que él también estaba nervioso, cambiando el peso de un pie a otro como hacía cuando pensaba en algo con mucha atención. Levantó la vista hacia la parte trasera de la iglesia, buscándome, y cuando nuestras miradas se encontraron a través del cristal, toda su cara se iluminó con esa sonrisa que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Nunca estuve tan segura de algo en mi vida, le dije a mi padre. La música cambió a la marcha nupcial, y las pesadas puertas de madera se abrieron. Un silencio se apoderó de la congregación mientras comenzábamos nuestro camino por el pasillo. Vi caras conocidas por todas partes, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, la gran familia irlandesa de Carlos ocupando 3 bancos enteros en el lado derecho. La señora Pérez de al lado se secaba los ojos con un pañuelo. Mi antiguo jefe de la empresa de marketing estaba allí con su esposa, ambos radiantes. Pero sobre todo, lo vi a Carlos. Estaba llorando, sin molestarse en secarse las lágrimas que le corrían por la cara. Su padrino, su hermano Miguel, le ofreció un pañuelo,
pero Carlos apenas lo notó. Me miraba como si yo fuera la única persona en la sala, como si yo fuera todo lo que siempre había querido. Cada paso me acercaba más a él, más a la vida que habíamos planeado juntos. El pequeño departamento en Palermo que acabábamos de comprar. El jardín que queríamos plantar la próxima primavera. Las conversaciones sobre tener hijos que habíamos tenido con más frecuencia últimamente, ambos más valientes al admitir que queríamos ser padres juntos. La catedral se sentía enorme e íntima a la vez. La luz se filtraba por los vitrales, iluminando los rostros de todos los que más amaba en este mundo. La música del cuarteto de cuerdas parecía elevarnos a todos, llevándonos hacia algo sagrado y nuevo. Cuando finalmente llegamos al altar, mi padre me besó la mejilla y puso mi mano en la de Carlos. Sus dedos estaban cálidos y firmes, y de repente todos mis nervios desaparecieron. Esto estaba bien. Esto era mi hogar. El padre Juan, quien había bautizado a Carlos cuando era un bebé, se adelantó con su Biblia de cuero gastado. Había oficiado cientos de bodas en este mismo lugar, pero sonreía como si esta fuera la primera. Miró a nuestros invitados, luego de nuevo a nosotros, y abrió la boca para hablar. Fue entonces cuando escuchamos las pesadas puertas de madera chirriar al abrirse detrás de nosotros. El sonido cortó la catedral como un cuchillo a través de la seda. Todas las cabezas se volvieron, incluyendo la mía y la de Carlos. La música se detuvo a mitad de nota, dejando solo el eco de las puertas asentándose en sus viejas bisagras y el suave susurro de la tela mientras 200 personas se movían en sus asientos para mirar detrás de ellas. Al principio, no podía entender lo que estaba viendo. Una pequeña figura se alzaba en la puerta, silueteada por el sol de la tarde que entraba de la calle. Por un momento, pensé que tal vez era una de las primitas de Carlos que se había perdido de camino al baño, o quizás una niña de las flores de otra boda que se había equivocado de ceremonia. Pero entonces empezó a caminar. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol con una determinación que parecía imposible para alguien tan pequeño. No debía tener más de 5 años, vestía un vestido de verano amarillo que le quedaba un poco grande, con el pelo oscuro recogido en 2 prolijas trenzas. Caminó directamente por el pasillo central, pasando por parientes confundidos e invitados con los ojos muy abiertos, con la barbilla en alto como si fuera dueña del lugar. Sentí la mano de Carlos apretar la mía. El padre Juan retrocedió un pequeño paso, su Biblia aún abierta pero olvidada. El silencio en la catedral era tan completo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón en mis oídos. La niña se detuvo a unos 3 metros del altar y me miró directamente. Sus ojos eran enormes y oscuros, llenos de algo que parecía reconocimiento mezclado con dolor y enojo. Abrió la boca, y lo que salió me hizo flaquear las rodillas. ¿Por qué me dejaste, mami? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Alguien en la congregación jadeó audiblemente. Escuché a mi madre hacer un pequeño sonido confuso desde la primera fila. La mano de Carlos en la mía se aflojó, y lo sentí volverse para mirarme, pero no podía apartar los ojos de la niña. Todavía me estaba mirando, esperando una respuesta que yo no tenía. Su labio inferior temblaba ahora, y pude ver lágrimas formándose en esos ojos oscuros que parecían tan familiares e imposibles a la vez. ¿Por qué me dejaste?, volvió a preguntar, más fuerte esta vez, su voz quebrándose en la última palabra. Antes de que pudiera encontrar mi voz, o mi aliento, o cualquier parte de mi cerebro que todavía funcionara, otra figura apareció en la puerta. Una mujer de unos 40 años, con aspecto absolutamente frenético, corrió detrás de la niña. Estaba un poco sin aliento, el pelo revuelto, y sujetaba un bolso contra el pecho como un escudo. «Emma, no», gritó, su voz resonando en las paredes de la catedral. «Vuelve aquí ahora mismo». Pero la niña, Emma, no se movió. Me señaló directamente con un pequeño dedo, su voz clara a través del silencio aturdido. «¿Es ella? ¿Es mi mami? Te dije que volvería. Te dije que vendría vestida de blanco». La mujer alcanzó a Emma e intentó tomarle la mano, pero la niña se apartó, sin romper el contacto visual conmigo. No podía respirar. No podía pensar.
La seda de mi vestido de repente se sentía demasiado ajustada, la catedral demasiado pequeña, las caras que nos miraban eran demasiadas. La mujer me miró, y vi terror en sus ojos. Lo siento mucho, susurró, pero su voz se extendió por la acústica de la iglesia. Lleva semanas diciendo esto. Vio tu foto en el periódico, el anuncio de compromiso. No paraba de insistir en que era su madre. No sabía qué hacer. Intenté explicarle, pero no me escuchó. Dijo que tenía que venir a ver por sí misma. Carlos me miraba a mí y a la niña, su cara una mezcla de confusión y creciente comprensión. Quería explicar, decirle que esto era una especie de error, una terrible coincidencia. Pero algo en lo profundo de mi pecho se retorcía con un reconocimiento que no quería admitir. Sus ojos. Esos ojos oscuros y serios que parecían mirarme a través del alma. Yo conocía esos ojos. No de esta niña, sino de otra persona. De un hombre que había intentado muy duro olvidar, cuyo rostro había borrado de mi memoria junto con todo lo demás de esa época de mi vida. Señora, dijo el padre Juan suavemente, dirigiéndose a la mujer, tal vez podríamos salir y hablar de esto en privado. Pero Emma sacudió la cabeza violentamente. No. ¿Quiero hablar con mi mami? Dijiste que estaba muerta, pero yo sabía que no. Sabía que volvería. Me volvió a mirar, y su voz se hizo más pequeña, más vulnerable. Te he estado esperando. Te dibujé. Sabía que serías hermosa y que vendrías vestida de blanco. Mi visión se nubló. La catedral parecía inclinarse a mi alrededor. Carlos dijo mi nombre en voz baja, interrogante, pero apenas podía oírlo por el zumbido en mis oídos. Estaba mirando a esta niña que no podía ser mía, que tenía que ser algún tipo de error, pero cuya presencia estaba abriendo puertas en mi memoria que había sellado hace años. La mujer quien ahora me di cuenta que debía ser una especie de madre adoptiva o cuidadora me miraba con una mezcla de desesperación y algo que podría haber sido esperanza. ¿Podría usted ser? No pudo terminar la pregunta. Abrí la boca para negarlo, para explicar que había habido un terrible malentendido. Pero no salieron palabras. Porque de repente estaba recordando cosas que había enterrado tan profundamente que pensé que se habían ido para siempre. Una habitación de hospital hace 6 años. Formularios que había firmado con manos temblorosas. Un bebé al que había tenido en brazos durante exactamente 10 minutos antes de tomar la decisión más difícil de mi vida. Emma dio un paso más cerca de mí, y pude ver que tenía una pequeña cicatriz encima de su ceja izquierda, con forma de luna creciente. Se me cortó el aliento. Recordaba esa cicatriz. Recordaba estar en una sala de emergencias cuando ella tenía 3 años, teniéndola en brazos mientras le cosían la herida después de que se cayera de un columpio. Excepto que eso era imposible. Yo no estuve allí cuando ella tenía 3 años. Había renunciado al derecho de estar allí. Pero lo recordaba de todos modos, como un sueño que se sentía más real que la vida despierta. La voz de Carlos parecía venir de muy lejos. Cariño, ¿conoces a esta niña? Lo miré a él, mi futuro esposo, este hombre bueno que me amaba y creía conocerme, y me di cuenta de que nuestro día de bodas perfecto estaba a punto de convertirse en otra cosa completamente distinta. Algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestro futuro juntos. Yo, comencé, pero mi voz apenas era un susurro. No lo sé. Creo, tal vez. Emma seguía mirándome con esos ojos increíblemente familiares, y supe con una certeza que me mareó que mi pasado acababa de entrar en mi futuro, exigiendo respuestas que no estaba segura de ser lo suficientemente valiente como para dar. Hace 6 años, yo era una persona completamente diferente, viviendo una vida completamente diferente. Tenía 22 años, trabajaba en 2 empleos de medio tiempo y apenas podía pagar el alquiler de un estudio en el barrio de Villa Crespo que era tan pequeño que podía tocar ambas paredes si estiraba los brazos. Salía con alguien a quien creía amar, un chico llamado Marcos que parecía encantador y emocionante hasta que dejó de serlo. La relación se volvió fea rápidamente. Lo que comenzó como celos se convirtió en control, y lo que comenzó como control se volvió algo más oscuro.
Él tenía esa forma de hacerme sentir que todo era mi culpa, como si yo estuviera loca por cuestionarlo cuando desaparecía por días o cuando encontraba mensajes de texto de otras mujeres en su teléfono. Se disculpaba con flores y promesas, y yo le creía porque quería creerle, porque era joven y no sabía nada mejor. Cuando descubrí que estaba embarazada, me aterrorizó decírselo. Apenas estábamos manteniéndonos a flote, y sabía que un bebé o arreglaría todo o destruiría lo que quedaba. Destruyó lo que quedaba. Me acusó de quedar embarazada a propósito para atraparlo, me llamó nombres que nunca había escuchado a nadie llamar a otro ser humano, y desapareció esa misma noche. Nunca lo volví a ver. Pasé los siguientes 7 meses trabajando en una cafetería durante el día y limpiando oficinas por la noche, tratando de ahorrar suficiente dinero para prepararme para un bebé que no tenía idea de cómo criar. Mis padres me habían desheredado cuando dejé la universidad para estar con Marcos, y yo era demasiado orgullosa para arrastrarme de vuelta a ellos rogando por ayuda. Tenía exactamente $300 en mi cuenta de ahorros y una pila de facturas médicas que no podía pagar. El parto fue difícil. 18 horas en el hospital Durán, la mayor parte sola, excepto por una enfermera llamada Patricia que me sostuvo la mano y me dijo que era más valiente de lo que creía. Cuando nació Emma, aunque aún no tenía nombre entonces, era perfecta, pequeña y tenía esos ojos oscuros que parecían mirarme a través del alma, como si me hiciera preguntas para las que no tenía respuestas. La tuve en brazos durante 10 minutos. 10 minutos de sentir que mi corazón podría estallar de lo mucho que amaba a esta pequeña persona que acababa de conocer, 10 minutos de susurrar promesas que no estaba segura de poder cumplir, 10 minutos de intentar memorizar cada detalle de su cara para no olvidarlo nunca. Luego Patricia regresó con la trabajadora social, una mujer amable llamada la señora Rodríguez que había estado trabajando conmigo durante todo mi embarazo. Habíamos hablado de mis opciones docenas de veces, pero hasta ese momento, teniendo a mi hija en la cama del hospital, no creo que realmente entendiera lo que significaba todo aquello. ¿Estás segura de esto, cariño?, me preguntó la señora Rodríguez con suavidad. No hay presión. Puedes llevártela a casa y encontraremos el apoyo que necesitas. Pero miré alrededor de esa estéril habitación de hospital y pensé en mi apartamento con su estufa rota y las cucarachas que salían por la noche. Pensé en los trabajos que tendría que dejar porque no podía pagar el cuidado de los niños, en las facturas que se acumulaban en la encimera de mi cocina, en todas las cosas que no podía darle y que ella merecía tener. Sobre todo, pensé en Marcos y su ira, y en cómo nunca quise que mi hija viera el tipo de relación que yo había creído que era normal. Quería que creciera sabiendo cómo era el amor de verdad, no la cosa retorcida que me había convencido a mí misma de que era suficiente. Estoy segura, susurré, aunque decirlo se sintió como arrancarme el corazón. Quiero que tenga todo. Quiero que tenga padres que puedan darle todo. La familia adoptiva que la señora Rodríguez había encontrado era perfecta sobre el papel. Los Suárez tenían 30 y tantos años, habían intentado tener hijos durante años y vivían en una hermosa casa en San Isidro con jardín, buenas escuelas y toda la estabilidad que yo no podía ofrecer. Llegaron en una hora, nerviosos y emocionados y tan agradecidos que apenas podían hablar. Firmé los papeles con las manos que no paraban de temblar. La señora Suárez sostuvo a Emma mientras yo escribía mi nombre una y otra vez, renunciando a mis derechos, renunciando a mi derecho sobre esta pequeña persona perfecta que había sido parte de mí durante 9 meses. ¿Le gustaría elegir un nombre para ella?, preguntó la señora Suárez. Estábamos pensando en Emma, pero si tiene algo especial en mente. Emma. Era perfecto. Significaba, entera, universal. Todo lo que quería que fuera. La besé en la frente por última vez, aspirando ese olor a bebé recién nacido que sabía que recordaría por el resto de mi vida. Luego salí de esa habitación de hospital y traté de fingir que esa parte de mi vida nunca había sucedido. Los siguientes años fueron un torbellino de curación y reconstrucción. Volví a estudiar, obtuve mi título en marketing, encontré un buen trabajo. Me mudé a Recoleta, comencé terapia, aprendí a estar sola sin sentirme solitaria. Me convencí de que había tomado la decisión correcta, que Emma estaba mejor sin mí, que algún día, cuando estuviera lista, la encontraría de nuevo y ella entendería por qué tuve que irme.
Pero la vida siguió adelante. Conocí a Carlos en un picnic de la empresa hace 3 años, y él era todo lo que Marcos no había sido: amable, estable, paciente con mis barreras y mis miedos. Me hacía reír, me hacía sentir segura, me hacía creer que merecía cosas buenas. Cuando me propuso matrimonio, pensé que finalmente había dejado mi pasado completamente atrás. Nunca le conté sobre Emma. Me dije que era porque el dolor era demasiado personal, demasiado complicado de explicar. Pero en realidad, estaba aterrorizada de que me viera de otra manera, que pensara que yo era el tipo de persona que podía abandonar a su propio hijo. Estaba aterrorizada de que tuviera razón. Cada año, en el cumpleaños de Emma, conducía hasta la casa de los Suárez en San Isidro, solo para verla jugar en el jardín o caminar a la escuela. La veía crecer a distancia, la veía convertirse en una persona real con amigos y aficiones y una vida que no tenía nada que ver conmigo. Se veía feliz, sana, amada. Me rompía el corazón y me lo llenaba al mismo tiempo. El año pasado, pasé por allí y vi un cartel de "Se vende" en su jardín delantero. Entré en pánico. Llamé a la señora Rodríguez, quien me dijo que los Suárez se habían mudado a la Patagonia por el trabajo del señor Suárez, pero que Emma todavía estaba en el sistema, quedándose con una maravillosa madre de acogida llamada Ana Gómez que vivía en Belgrano. Belgrano. Vivía a 15 minutos de mí, y yo no lo sabía. Me dije a mí misma que me pondría en contacto con ella cuando Carlos y yo nos instaláramos después de la boda. Me dije que habría tiempo para averiguar cómo explicarlo todo, cómo formar parte de su vida sin ponerla patas arriba. Me dije que podía esperar un poco más. Pero de pie en esa catedral, mirando a los ojos que eran inconfundiblemente los de Marcos pero en una cara que era definitivamente mía, me di cuenta de que algunas decisiones no se pueden deshacer ni posponer ni explicar. Algunas decisiones te siguen sin importar cuán lejos corras, y a veces aparecen en el peor momento posible, vestidas con un vestido amarillo y haciendo preguntas para las que no estás preparada para responder. Emma seguía mirándome, esperando que dijera algo, que reconociera lo que de alguna manera ella sabía en su corazón de 5 años que era verdad. Detrás de ella, Ana Gómez observaba con una mezcla de esperanza y miedo, probablemente preguntándose si este era el momento que cambiaría todo para la pequeña que había estado cuidando. Y Carlos estaba a mi lado, mi casi esposo, esperando que yo explicara cómo nuestro día de bodas perfecto se había convertido de repente en algo completamente distinto. El silencio en la catedral se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Podía sentir 200 pares de ojos sobre mí, esperando que dijera algo, que explicara, que diera sentido a lo que estaba sucediendo. Pero no podía encontrar mi voz. No podía encontrar nada excepto el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. Carlos se aclaró la garganta suavemente, y cuando habló, su voz era firme y tranquila de una manera que me hizo amarlo y sentir pena por él al mismo tiempo. Señoras y señores, creo que necesitamos un breve intermedio. Miró a nuestros invitados con esa sonrisa de político que usaba cuando intentaba mantener todo en orden en el trabajo. Si pueden, por favor, diríjanse al salón de recepción en el Hotel Alvear, nos uniremos a ustedes en breve. El padre Juan asintió rápidamente, pareciendo agradecido de que alguien tomara las riendas. Sí, por supuesto. El cóctel puede comenzar temprano. Por favor, todos, démosle un poco de privacidad a la familia. Los invitados comenzaron a murmurar y a moverse de sus asientos, pero nadie se movió rápidamente. Podía escuchar fragmentos de conversaciones susurradas mientras pasaban. Dijo: «Mami, ¿quién es esa niña?». No tenía ni idea. Mi madre me miró desde la primera fila, su cara una máscara de confusión y preocupación, pero el hermano de Carlos, Miguel, la guió suavemente hacia la salida junto con todos los demás. Ana Gómez había logrado persuadir a Emma para que se sentara en uno de los primeros bancos, aunque la pequeña seguía mirándome por encima del hombro. Incluso a 3 metros de distancia, pude ver que lloraba en silencio, sus pequeños hombros temblaban. Cuando el último invitado salió y las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, la catedral se sintió enorme y vacía. Las flores seguían oliendo hermosas, la luz seguía fluyendo a través de los vitrales, pero todo se sentía diferente ahora, como si estuviéramos parados sobre las ruinas de algo en lugar de al principio.
Carlos me tomó la mano y me llevó a la pequeña habitación detrás del altar donde el padre Juan guardaba sus vestiduras y donde las novias solían esperar antes de caminar por el pasillo. Era pequeña y sin ventanas, iluminada por una sola bombilla que hacía que todo se viera áspero e implacable. Nos sentamos en el pequeño banco, todavía con nuestras ropas de boda, y nos miramos. La corbata de Carlos estaba un poco torcida, y automáticamente extendí la mano para arreglarla, como había hecho 100 veces antes. Pero me temblaban tanto las manos que no pude hacerlo. ¿Es verdad?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Quise mentir. Dios me ayude, quise mirarlo a los ojos y decirle que todo era un terrible error, que nunca había visto a esa niña en mi vida. Quería volver a hace 20 minutos, cuando éramos solo Carlos y Rebeca casándose en una hermosa iglesia rodeados de gente que nos amaba. En cambio, asentí. Sí. La palabra quedó suspendida entre nosotros como algo físico. Carlos cerró los ojos y se recostó contra la pared, y lo observé pasar por unas 6 emociones diferentes en el lapso de 10 segundos. Su nombre es Emma, dije, porque el silencio me estaba matando. Tiene 5 años. No la he visto desde el día en que nació. Dios, Rebeca. Abrió los ojos y me miró, y pude ver que intentaba procesar algo que no encajaba con nada de lo que creía saber sobre mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que había estado temiendo durante 3 años, desde que me había enamorado de él y me di cuenta de que esta relación iba a ser permanente. Había ensayado respuestas en mi cabeza, imaginado conversaciones en las que lo explicaba todo y él entendía y me abrazaba mientras lloraba. Pero ahora, sentada en esta pequeña habitación con mi vestido de novia y nuestros invitados esperando en el hotel, todas esas palabras ensayadas parecían completamente inadecuadas. Tenía miedo, dije finalmente. Tenía miedo de que pensaras menos de mí. Tenía miedo de que pensaras que yo era el tipo de persona que podía abandonar a su propio hijo. ¿Lo eres?, preguntó, y su voz era tan tranquila que casi no lo escuché. La pregunta me golpeó como un golpe físico. No lo sé, susurré. Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que le estaba dando una vida mejor. Pero verla hoy. No pude terminar la frase. Carlos se quedó en silencio un largo rato, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, no enojada, exactamente, sino algo que nunca antes le había escuchado. Deberías haberme dicho. Cuando empezamos a hablar de casarnos, de tener hijos algún día, deberías haberme dicho que ya tenías una hija. Lo sé. Hablamos de querer ser padres juntos. Hablamos del tipo de familia que queríamos construir. Y todo ese tiempo, tenías una hija que nunca mencionaste. Lo sé. Estaba llorando ahora, lágrimas feas que probablemente estaban arruinando mi maquillaje, pero no me importaba. Sé que debería habértelo dicho. Quise decírtelo tantas veces, pero no sabía cómo. No sabía cómo explicar por qué la entregué, por qué pensé que esa era la decisión correcta. ¿Todavía crees que fue la decisión correcta? Lo miré a través de mis lágrimas, a este hombre al que amaba más que a nadie, que se suponía que ya era mi esposo. Ya no lo sé. Hace 6 años, tenía 22, estaba en la ruina y muerta de miedo. Pensé que le estaba dando padres que podrían cuidarla como ella merecía. Pero verla hoy, oírla preguntar por qué la dejé. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. No sé si hubo una decisión correcta. Carlos se acercó y me tomó la mano, y por un momento pensé que tal vez todo estaría bien. Tal vez me abrazaría y me diría que lo resolveríamos juntos, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para manejar esto. En cambio, dijo, necesito tiempo para pensar. Esas 6 palabras rompieron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que todavía estaba entero. ¿Qué significa eso? Significa que no sé qué hacer con esto, Rebeca. Hace 1 hora, creí que me casaba con alguien de quien lo sabía todo. Ahora descubro que tienes una hija que nunca mencionaste, y ella acaba de interrumpir nuestra boda para preguntar por qué la abandonaste. Se levantó y se pasó las manos por el pelo, desordenando el peinado que su hermana se había esmerado en hacerle esa mañana.
Necesito procesar esto. Necesito averiguar qué significa esto para nosotros. Carlos, por favor. Sé que debería habértelo dicho, pero te amo. Eso no ha cambiado. Podemos superar esto. Me miró fijamente por un largo momento, y pude ver el conflicto en sus ojos. También te amo. Esa no es la cuestión. La cuestión es si puedo casarme con alguien que me ocultó algo tan grande durante 3 años. La cuestión es que más no me has contado. Nada, dije rápidamente. No hay nada más. Esto es todo, lo juro. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo confío en eso? No tenía respuesta para eso, porque él tenía razón. Le había mentido, por omisión si no descaradamente, durante toda nuestra relación. Le había dejado enamorarse de una versión de mí que no estaba completa, a la que le faltaba la parte más importante y complicada de mi historia. ¿Y Emma?, pregunté. ¿Qué pasa con esa niña sentada ahí afuera que cree que soy su madre? No lo sé, dijo, y su voz estaba tan cansada que sonaba como una persona diferente. Honestamente, no lo sé. Pero no puedo pensar en eso ahora mismo. No puedo pensar en nada ahora mismo excepto en el hecho de que nuestra boda se supone que debe ocurrir en 20 minutos, y en cambio, estamos sentados aquí hablando de tu hija secreta. Caminó hacia la puerta, luego se volvió hacia mí. Voy a ir al hotel y decirle a todos que la boda se pospone. Tú deberías ir a hablar con esa niña y averiguar qué vas a hacer con ella. Carlos, espera, pero él ya se había ido, dejándome sola en esa pequeña habitación con mi vestido de novia, sosteniendo los pedazos de lo que se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Me senté allí unos minutos, tratando de recomponerme, tratando de averiguar qué seguía. A través de las delgadas paredes, podía escuchar voces en la parte principal de la iglesia, Ana hablando suavemente con Emma, el padre Juan haciendo llamadas telefónicas, el sonido de alguien llorando. Cuando finalmente abrí la puerta y volví a la catedral, Ana me miró con ojos llenos de simpatía y algo que podría haber sido esperanza. Ha estado preguntando por ti, dijo en voz baja. Quiere saber si realmente eres su madre, y si lo eres, ¿por qué te fuiste? Emma estaba sentada en el primer banco, balanceando las piernas, su vestido amarillo brillante contra la madera oscura. Cuando me vio, dejó de balancearse y me miró con esos ojos serios y oscuros. ¿Te vas a ir de nuevo?, preguntó. Era la pregunta más sencilla del mundo, y la más difícil que me habían hecho. Caminé lentamente hacia el banco donde estaba sentada Emma, mi vestido de novia rozando el suelo de mármol con cada paso. Ella me observaba acercarme con esos ojos oscuros, tan familiares y extraños a la vez, sus pequeñas manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Cuando llegué al banco, dudé un momento, luego me senté a su lado, dejando suficiente espacio para que no se sintiera atrapada pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos hablar en voz baja. Ana permaneció de pie cerca, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario pero lo suficientemente lejos para darnos algo de privacidad. Hola, Emma, dije suavemente. Ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Emma? Ella asintió solemnemente. Ana me dijo que quizás no recordaras mi nombre, pero yo sabía que sí. Soñé contigo diciéndolo. Mi pecho se apretó. ¿Soñaste conmigo? Todo el tiempo. Siempre estabas vestida de blanco, igual que hoy. Y siempre me buscabas, pero no podías encontrarme porque era demasiado pequeña. Inclinó la cabeza, estudiándome la cara. Te ves exactamente como pensé que te verías, excepto que más triste. No supe qué decir a eso, así que solo escuché. Ana dice que eres mi verdadera mami, pero que tuviste que irte cuando yo era un bebé porque estabas enferma o algo así. Pero no creo que sea verdad. La voz de Emma era objetiva, como solo los niños pueden ser cuando afirman algo en lo que creen ciegamente. Creo que simplemente no me querías. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Emma, no. Eso no es cierto en absoluto. Entonces, ¿por qué me dejaste?, preguntó, y su voz se hizo más pequeña, más vulnerable. Los Suárez eran amables, pero no eran mi verdadera familia.
Y luego se mudaron y no me llevaron con ellos, y Ana también es amable, pero tampoco es mi verdadera familia. Nadie es mi verdadera familia excepto tú, y tú me dejaste. Sentí que las lágrimas empezaban de nuevo, pero las contuve. Esta niña no necesitaba verme derrumbarme. Necesitaba respuestas, y merecía unas honestas, aunque fueran complicadas. Me fui porque pensé que sería mejor para ti, dije con cuidado. Cuando naciste, yo era muy joven y estaba muy asustada, y no tenía mucho dinero ni un buen lugar para vivir. Pensé que merecías padres que pudieran darte todo, una bonita casa, juguetes, buenas escuelas y todas las cosas que yo no podía darte entonces. Emma lo consideró, con el ceño fruncido en concentración. Pero no me importan los juguetes y las casas. Solo quería a mi mami. La simple honestidad de sus palabras me rompió el corazón. Ahora lo sé. Pero yo era joven y tenía miedo, y creí que estaba tomando la decisión correcta. Pensé que serías más feliz con otros padres. ¿Fuiste feliz sin mí? Dios, esta niña hacía preguntas difíciles. No, admití. No fui feliz sin ti. Pensé en ti todos los días. Me preguntaba cómo serías, qué te gustaría hacer, si serías feliz. Incluso pasé por tu casa a veces solo para ver si podía verte jugando en el jardín. Los ojos de Emma se abrieron. ¿Lo hiciste? ¿Me estabas observando? No observando, exactamente. Solo, controlando. Asegurándome de que estuvieras bien. Me volví para mirarla más de lleno. Emma, quiero que entiendas algo muy importante. No te dejé porque no te amara. Te dejé porque te amaba tanto que quería que tuvieras la mejor vida posible, incluso si eso significaba que yo no podía ser parte de ella. Se quedó callada un largo rato, procesando esto. Luego preguntó, ¿todavía me quieres? Sí, dije sin dudar. Nunca dejé de amarte. Entonces, ¿por qué no puedes ser mi mami ahora? Ya no eres joven y asustadiza. Tienes un vestido bonito y ibas a vivir en una iglesia, así que debes tener dinero ahora. Casi sonrío a pesar de todo. No iba a vivir en la iglesia, cariño. Me iba a casar. Eso significa que Carlos y yo íbamos a formar una familia. ¿Y yo? ¿Puedo estar en tu familia también? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Una hora antes, mi futuro parecía tan claro, tan planeado. Carlos y yo nos casaríamos, nos mudaríamos a nuestra casa en Belgrano, quizás tendríamos hijos en unos años. Había sido una imagen simple y hermosa de cómo sería nuestra vida. Ahora esa imagen estaba destrozada, y no tenía idea de que la reemplazaría. No lo sé, Emma, dije honestamente. Todo es muy complicado ahora mismo. ¿Por culpa de Carlos?, preguntó, y me sorprendió lo perceptiva que era. En parte por Carlos, sí. Él no sabía de ti, y descubrirlo de esta manera fue un gran shock para él. Emma pensó en esto. ¿Está enojado contigo? Creo que está confundido y dolido. Cuando las personas se aman, se supone que deben contarse cosas importantes, y yo no le conté sobre ti. Así que ahora no sabe si puede confiar en mí. ¿Te vas a casar con él de todos modos? No lo creo. Al menos, no hoy. Emma asintió como si todo esto le hiciera perfecto sentido. Luego se acercó a mí en el banco, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su champú, algo afrutado y dulce que probablemente era para niños. Ana dice que quizás tenga que ir a vivir con otra familia pronto, dijo en voz baja. No se supone que me quede con ella para siempre, solo hasta que me encuentre en una verdadera familia. Pero no quiero otra familia. Te quiero a ti. Mi corazón se apretó. Emma. Sé que probablemente todavía tienes miedo, continuó, con voz muy seria. Ana me dijo que ser mamá es mucho trabajo y cuesta mucho dinero. Pero no necesito mucho. Puedo compartir una cama contigo, y no como mucho, y ya sé atarme los zapatos y cepillarme los dientes sola.
Estaba esforzándose tanto por convencerme, esta niña que había pasado de familia en familia y ahora estaba presentando su caso para que yo la quisiera. Era desgarrador y hermoso y completamente injusto que una niña de 5 años tuviera que venderse a la madre que la había abandonado. Emma, escúchame, dije, extendiendo la mano para tocar la suya. No tienes que convencerme de que vale la pena tenerte. No eres demasiado problema ni demasiado cara ni ninguna de las cosas que te preocupan. Eres perfecta tal como eres. Entonces, ¿por qué no me quieres? Miré a esta niña, mi hija, que de alguna manera me había encontrado en el que se suponía que iba a ser el día de mi boda y me hizo la pregunta que había estado evitando durante 6 años. ¿Por qué no la querría? La verdad era que todavía tenía miedo. Tenía miedo de ser madre soltera, miedo de no saber cómo criar a un hijo, miedo de arruinar su vida como había arruinado la mía. Tenía miedo de perder a Carlos, miedo de renunciar al futuro que habíamos planeado juntos, miedo de empezar de nuevo por completo. Pero mirando a Emma, viendo la esperanza, el miedo y el amor en sus ojos oscuros, me di cuenta de que algunas cosas eran más importantes que tener miedo. ¿Puedo contarte un secreto?, le pregunté. Ella asintió con entusiasmo. He tenido miedo todo este tiempo. Miedo de no ser una buena mamá para ti, miedo de cometer errores y lastimarte de alguna manera. ¿Pero sabes qué acabo de descubrir? ¿Qué? Creo que quizás las mejores mamás son las que tienen miedo, porque eso significa que les importa mucho hacerlo bien. Respiré hondo. Así que, si quieres que sea tu mamá, si estás dispuesta a ser paciente conmigo mientras aprendo cómo hacerlo, entonces sí. Quiero tenerte. La cara de Emma se iluminó como en la mañana de Navidad. ¿De verdad? ¿De verdad quieres ser mi mamá? De verdad. Debería haber sido tu mamá desde el principio. Entonces se lanzó hacia mí, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y abrazándome fuerte. Yo la abracé de vuelta, sintiendo como si algo que había estado roto dentro de mí durante 6 años finalmente comenzara a sanar. Sabía que volverías, susurró contra mi oído. Sabía que volverías con un vestido blanco y me llevarías a casa. Ana se acercó a nosotras entonces, con lágrimas en los ojos. Siento interrumpir, dijo suavemente, pero creo que necesitamos hablar de lo que sucede ahora. Hay procedimientos legales, papeles que deben presentarse. Esto es maravilloso, pero va a llevar algo de tiempo hacerlo oficial. La miré, todavía abrazando a Emma. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, probablemente. Quizás más. Los tribunales tienen que intervenir ya que la adopción original nunca se finalizó, los Suárez todavía estaban en proceso cuando se mudaron. Pero dado que eres su madre biológica y claramente eres capaz de proveer para ella. Ana sonrió. Creo que todo saldrá bien. Emma se echó hacia atrás para mirarme. ¿Eso significa que tengo que esperar más? Significa que ambas tenemos que ser pacientes un poco más, le dije. Pero no significa que tengamos que esperar para conocernos. Si Ana dice que está bien, tal vez puedas venir a visitarme a veces. Podríamos almorzar, ir al parque, empezar a averiguar cómo ser una familia. ¿Podemos empezar hoy?, preguntó Emma. Miré mi vestido de novia, pensé en Carlos en el hotel explicando a nuestros invitados por qué no habría una ceremonia, pensé en todos los planes que acababan de ser puestos patas arriba. Sí, dije, sorprendida por lo bien que se sentía. Creo que podemos empezar hoy. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de citas legales, visitas de asistentes sociales y conversaciones incómodas con amigos bien intencionados que no sabían qué decir sobre mi boda cancelada y mi repentina maternidad. Me mudé del apartamento que Carlos y yo habíamos compartido y encontré un lugar de 2 habitaciones en Villa Crespo, cerca de la casa de Ana para que Emma pudiera visitarnos fácilmente mientras trabajábamos en el proceso de custodia. Carlos y yo intentamos hablar varias veces. Me llamaba tarde por la noche cuando había estado bebiendo, o aparecía en mi oficina con café y esa mirada esperanzada en sus ojos que significaba que quería intentarlo de nuevo. Pero cada conversación terminaba de la misma manera, él preguntando si estaba segura de Emma,
y yo dándome cuenta de que cualquiera que tuviera que hacer esa pregunta no era la persona adecuada para ninguna de nosotras. Te amo, dijo durante nuestra última conversación real, sentado frente a mí en la cafetería donde habíamos tenido nuestra primera cita. Todavía te amo, y creo que podría amarla a ella también, si nos dieras una oportunidad para resolver esto juntos. Pero tú no quieres resolverlo, dije suavemente. Tú quieres que elija entre la vida que planeamos y la hija a la que nunca debía haber renunciado en primer lugar. Y ya no puedo hacer eso, Carlos. No lo haré. Él se fue ese día, y no lo volví a ver hasta que me lo encontré en el supermercado 6 meses después con el brazo alrededor de una mujer que no reconocí. Se veía feliz, y me sorprendió darme cuenta de que yo estaba feliz por él. Nos habíamos amado, pero habíamos querido cosas diferentes, y eso no era culpa de nadie. Emma y yo pasamos esos meses aprendiendo a estar juntas. Al principio, nuestras visitas eran supervisadas y formales, 1 hora en el parque, almuerzo en McDonald's, viajes al Museo de los Niños donde ambas fingíamos estar más cómodas de lo que realmente estábamos. Ella era educada y cuidadosa conmigo, como si temiera que yo pudiera desaparecer de nuevo si decía algo equivocado. Pero gradualmente, nos relajamos una con la otra. Empezó a corregirme cuando me equivocaba en detalles de su vida, empezó a pedir cosas específicas que quería que hiciéramos juntas. Me enseñó que odiaba los bordes de los sándwiches pero le encantaban en la pizza, que le daban miedo los secadores de manos automáticos en los baños públicos, y que podía recitar cada línea de Frozen, pero aún así lloraba cada vez que Elsa cantaba Libre soy. ¿Por qué te pone triste esa canción?, le pregunté una tarde mientras estábamos acurrucadas en mi sofá viendo la película por 20ª vez. Porque canta sobre estar sola, dijo Emma con naturalidad. Cree que tiene que estar sola para mantener a todos a salvo, pero eso no es verdad. Solo necesita encontrar personas que la amen tal como es. Miré a mi hija de 5 años, que de alguna manera entendía cosas sobre el amor, el miedo y la familia que a mí me había llevado años descifrar, y me di cuenta de que estaba aprendiendo tanto de ella como ella de mí. El proceso legal duró 8 meses en total. 8 meses de verificaciones de antecedentes, visitas a domicilio y reuniones con abogados y trabajadores sociales que parecían decididos a asegurarse de que yo entendiera la magnitud de lo que estaba asumiendo. Ana fue maravillosa durante todo el proceso, abogando tanto por Emma como por mí, ayudándonos a navegar un sistema que parecía diseñado para hacer todo lo más complicado posible. Un martes por la mañana de noviembre, me senté en un tribunal con Emma a mi lado, ambas vestidas y nerviosas, mientras una jueza a la que nunca había conocido firmaba los papeles que nos convertían oficialmente en familia. Emma había insistido en usar el vestido amarillo que había llevado a mi boda, aunque se le estaba quedando pequeño. Es mi vestido de la suerte, explicó cuando le sugerí que compráramos algo nuevo. Es el vestido que usé cuando te encontré. Después de la audiencia, fuimos a casa de Ana para una pequeña celebración. Había hecho una torta que decía, bienvenida a casa, Emma, con glaseado morado, y lloró más que cualquiera de nosotras cuando cortamos la primera porción. Te voy a extrañar, le dijo a Emma, abrazándola fuerte. Pero estoy tan feliz de que ahora estés con tu mami. Puedes visitarnos, dijo Emma con seriedad. Mami dijo que puedes venir cuando quieras, y podemos tomar el té. Esa noche, la primera noche oficial de Emma en nuestro apartamento, la acosté en la cama que habíamos elegido juntas, una cama individual con un acolchado morado cubierto de estrellas. Había acomodado sus peluches con cuidado en la almohada, y sus pocas pertenencias estaban prolijamente organizadas en la cómoda que habíamos pintado de blanco el fin de semana anterior. Mami, dijo mientras apagaba la luz. Sí, cariño. ¿Tienes miedo? Pensé en mentir, en darle la respuesta segura y tranquilizadora que daría una buena madre. En cambio, me senté en el borde de su cama y le dije la verdad. Un poco, admití. Tengo miedo de no saber cómo ser la mejor mamá para ti. Tengo miedo de cometer errores. Emma lo consideró seriamente. Ana me dijo que todas las mamás cometen errores a veces, incluso las muy buenas. Dijo que la diferencia está en si piden perdón y tratan de hacerlo mejor. Ana es bastante inteligente. Sí. También dijo que el amor no se trata de ser perfecto.
Se trata de no rendirse. Me incliné y le besé la frente. No me rendiré, Emma. Nunca más. ¿Prometes? Lo prometo. Un año después, estábamos instaladas en una rutina que parecía haber existido siempre. Emma estaba floreciendo en primer grado, haciendo amigos y trayendo a casa obras de arte que cubrían cada superficie de nuestra heladera. Yo había tomado un nuevo trabajo con horarios más flexibles, y habíamos desarrollado tradiciones, panqueques los sábados por la mañana, cuentos para dormir, paseos dominicales a lo largo del Río de la Plata donde Emma coleccionaba rocas interesantes y me contaba historias elaboradas sobre de dónde venían. Fue durante uno de esos paseos que me preguntó por Carlos. ¿Lo extrañas?, dijo, saltando a mi lado mientras yo empujaba su bicicleta. A veces, dije honestamente. Fuimos felices juntos por un tiempo. ¿Pero no lo suficientemente felices como para quedarse juntos incluso conmigo? Dejé de caminar y me arrodillé para estar a la altura de sus ojos. Emma, necesito que entiendas algo muy importante. Carlos y yo no terminamos por tu culpa. Terminamos porque queríamos cosas diferentes, y ninguno de los dos estaba equivocado por querer lo que quería. ¿Qué querías diferente? Yo te quería a ti, dije simplemente. Y él quería la vida que habíamos planeado antes de que supiera de ti. Ambas son cosas válidas de querer, pero no eran lo mismo. Emma asintió pensativamente. ¿Crees que querrás casarte de nuevo algún día? Quizás. Si conozco a alguien que nos quiera a las dos y quiera ser parte de nuestra familia. Pero solo si eso es lo que tú también quieres. Creo que me gustaría eso, dijo. Pero solo si es muy amable y no le importa que te quiera más que a nada. Me reí. Cualquier hombre digno de casarse entendería que tú eres lo primero, siempre. Bien, dijo, y volvió a saltar. 2 años después de aquella ceremonia en el registro civil, Emma y yo fuimos invitadas a la boda de la hija de Ana. Emma, ahora de 7 años y mucho más sofisticada en sus opiniones sobre eventos formales, me ayudó a elegir un vestido, algo azul y sencillo que ella declaró perfecto para una boda en la que no eres la novia. Mientras estábamos sentadas en la iglesia viendo a la hija de Ana prometer amar y honrar a su nuevo esposo, Emma se inclinó y susurró, ¿crees que algún día te casarás de nuevo en una iglesia? Pensé en aquella ceremonia interrumpida de hace 3 años, en la mujer que había sido entonces y en la mujer que era ahora. Quizás, le susurré. Pero si lo hago, será diferente. Será honesto desde el principio. ¿Y yo estaré allí? Estarás allí. Probablemente serás la persona más importante allí. Emma sonrió y se recostó en su asiento, satisfecha. Esa noche, mientras la arropaba, preguntó, «Mami, ¿crees que todo pasa por algo?» «¿A qué te refieres, cariño?» «Quiero decir, ¿crees que se suponía que te encontrara en tu boda?» «Como, tal vez si no hubiera sido lo suficientemente valiente como para ir a la iglesia ese día, quizás nunca nos habríamos encontrado de nuevo». Pensé en todas las formas en que ese día podría haber sido diferente. Si Emma hubiera tenido demasiado miedo para hablar, si Ana la hubiera impedido ir a la iglesia, si yo hubiera sido demasiado orgullosa o demasiado asustada para admitir la verdad. Tantos pequeños momentos que tuvieron que alinearse perfectamente para que termináramos aquí, en este pequeño apartamento que se sentía más como un hogar que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Creo, dije con cuidado, que el amor tiene una forma de encontrar su camino de regreso a donde pertenece, incluso cuando tratamos de mantenerlo alejado. Y creo que tú fuiste la persona más valiente en esa iglesia ese día. ¿Más valiente que tú? Mucho más valiente que yo. Sabías exactamente lo que querías y no tuviste miedo de pedirlo. Emma sonrió adormilada. Quería a mi mami. Y ahora la tienes. ¿Para siempre? Para siempre y para siempre. Mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, pensé en la mujer que había sido 3 años atrás, de pie en un altar con un vestido blanco, creyendo que sabía exactamente cómo sería su futuro. Esa mujer se había equivocado en casi todo, pero había acertado en una cosa: el amor valía la pena luchar por él, incluso cuando llegaba de la manera más inesperada. Especialmente entonces.